Son las 8:37 y después de haber entrevistado a un miembro de nuestro Parlamento y ex marino, es decir, marino retirado, vamos a hablar con una persona que ha ejercido el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alan García, así como el Ministerio de Justicia. Estoy hablando de Luis González Posada. Señor González Posada, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, Mónica, Carlos, ¿cómo les va? Bueno, buenos días. Hemos tenido, como usted sabe, todas 48 horas dedicadas a la salida del señor Béjar, y tras la discusión política y la irritación que han producido sus declaraciones, queda empañado el tema de fondo, es decir, qué orientación debe tener la política exterior de nuestro país, cuáles son los intereses que nuestro país debe defender y cuál es el perfil de la persona que debe ocupar ese cargo. Y hago esa pregunta en el contexto preciso de una necesidad urgente, que es acelerar la llegada al Perú de las vacunas, porque estamos viendo, como lo ha dicho el ministro de Salud, que si no se acelera eso, pues nos va a ganar la carrera contra el tiempo la tercera ola. Díganos, por favor, ¿cuál es el balance que hace usted de la política internacional que quiso implementar el ex canciller Béjar y hacia qué debemos orientarnos? Bueno, primero decirle, Fernando, que es muy difícil entender el por qué la Cancillería nombró al señor Béjar y por qué el señor Béjar aceptó ese cargo cuando ambos, el gobierno y el señor Béjar, sabían perfectamente que iban rumbo a una colisión, ¿no? Pero lo hicieron y han generado una perturbación de 20 días y naturalmente con ello han descarrilado el camino de la Cancillería. Lo digo por lo siguiente: cuando usted me pregunta cuál es la tarea que tiene el próximo canciller, primero que el gobierno diga de una vez por todas si va o no va su programa inicial, el programa por el cual se presentó el señor Castillo y ganó las elecciones, porque ese programa tiene un alto contenido en relaciones exteriores, que significa, entre otros aspectos, desactivar o revisar el Grupo de Lima, desactivar o revisar los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con 62 países y que nos vinculan con una población de 2.800 millones de personas, que facilitan el comercio y las inversiones. Entonces, ahí hay una serie de apreciaciones a favor de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de todas estas dictaduras. Entonces, el gobierno tiene que comenzar a precisar, ya no va este programa o si va, porque es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Y hasta el momento, lo que ha hecho en el poco tiempo que estuvo el cargo el canciller Béjar, es decir, que está yendo. Y le digo algunos ejemplos, ¿no? Primero, anunciar por vías indirectas, que es la vía cubana, a través del diario Granma, o la vía de Evo Morales, que el Grupo de Lima iba a desactivarse. Y eso realmente es un baldón para la Cancillería hacerlo, ¿no? Porque el Grupo de Lima finalmente logró consorciar hasta 60 países del mundo para defender la democracia, los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y buscar una solución pacífica vía electoral. Sí, pero justamente sobre ese tema, el Grupo de Lima, efectivamente, lo que usted señala, nos enteramos ya sea por voceros oficiosos o nos enteramos por publicaciones cubanas sobre el tema del Grupo de Lima. Pero en la práctica, algunos analistas han señalado que el Grupo de Lima no estaba funcionando o no está funcionando en la dimensión que fue propuesto y motivado. Como ex canciller, ¿qué es lo que usted puede decir respecto al tema y por qué implica esa importancia que usted le está señalando al Grupo de Lima? Bueno, primero decirle que tiene razón. El Grupo de Lima ha sido prácticamente desactivado por una inercia sorprendente del gobierno de Vizcarra, y eso es un hecho real. En consecuencia, habrá que tomar una decisión. O se sigue con el Grupo de Lima, pero bajo un nuevo formato y una nueva disposición, porque son 60 países, ¿sabes? No solamente los 20 países de la región, sino que a esa causa, que son principios democráticos en diplomacia, se sumaron los europeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, habrá que tomar una decisión, habrá que convocar al grupo para decir qué hacemos. Usted no puede romper una alianza, digamos, hemisférica,
no unilateralmente. La educación y la buena forma significa vamos a reunirnos los que lanzamos el Grupo de Lima y vamos a reflexionar qué podemos hacer o cómo podemos continuar desarrollando nuestro trabajo a favor de la democracia en Venezuela y que se respeten los derechos humanos, porque hay algo más importante. Mire, parte del Grupo de Lima fue, entre ellos el Perú, fue el que denunció al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Y hoy día ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado las investigaciones sobre el gobierno de Venezuela por crímenes, asesinatos y torturas. Mi pregunta es, ¿el Perú va a retirar esa carta o va a continuar apoyando ese trabajo de la Corte Penal Internacional? Entonces hay que definir esas áreas. Y yo le decía, si me permite, desactivar algunas bombas que las han centrado rápidamente. Por ejemplo, el canciller Béjar dijo que el Perú que el gobierno iba a retirar del Congreso, valga la redundancia, el retiro del Perú de UNASUR. Oiga, este es un retroceso. UNASUR fue constituida por 12 países, de los cuales 8 o 9, entre ellos el Perú, se retiraron porque se había convertido en una plataforma de divulgación del chavismo. Inclusive la sede central de UNASUR, que estaba en Ecuador, fue retirada y entregada a una universidad de estudios lingüísticos aborígenes. Entonces, vamos a retirarnos a UNASUR como está planteando, sí. Vamos a regresar a UNASUR como plantea Cuba y como plantea Venezuela. Lo mismo hay que definir CELAC, ¿no? Que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrado por 33 países, los mismos de la OEA menos Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que pretende Cuba y qué es lo que pretende Venezuela, pero que nunca se activó por esa misma razón? Doctor, sí. Doctor González Posada, buenos días. Sí, justamente Carlos, a tenor, hola. ¿Cómo está? A tenor de lo que usted está manifestando, el señor Béjar también ha manifestado su intención, bueno, eso es lo que quiso él plantear en su gestión como canciller de la República, su intención de una política exterior soberana, independiente y libre de determinaciones de los poderes globales. ¿Cuál es su interpretación de esta afirmación del señor Béjar dada a un medio cubano? Bueno, yo no sabría qué grupos globales se refiere. Puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser China. Son potencias muy grandes. Y no olvidemos que hoy día el hemisferio está gobernado políticamente bajo influencia rusa y china, mucho más que norteamericana. Pero en todo caso, señalarlo que hay muchas bombas de tiempo que dejaron y que hay de que desactivarlas. Y no solamente me refiero a los temas que he tratado, sino a otros hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales estuvo acá en el Perú, auspiciado por la Cancillería y por el gobierno de Castillo, haciendo activismo político. Pedía no solamente la Asamblea Constituyente como solución a los problemas políticos del Perú, que es la posición radical del gobierno, sino también planteaba la creación de RUNASUR. RUNASUR es una asociación de movimientos indígenas y sociales, y digo textualmente, para tomar el poder con nuestros programas, así dice. ¿Y cuáles son sus programas? Antiimperialista, antiinjerencista, anticapitalista. Entonces, este señor ha venido a hacer campaña, está haciendo campaña en el sur con ese proceso, con ese proyecto, de impulsar, a asociar a todos los movimientos indígenas con ese objetivo. Y finalmente, yo también creo que ha llegado el momento que la Cancillería levante la voz ante graves ofensas que está recibiendo el Perú. En el caso del Grupo de Lima, el señor Morales, Evo Morales, que es un agitador, naturalmente, lo que dijo que es, respondían al imperio, pero hubo algo más grande. En las Naciones Unidas, el embajador representante de Bolivia dijo textualmente que el Grupo de Lima, una alianza de gobiernos derechistas, de asociación de estados fallidos que están destinados a desaparecer. Oiga, eso hay que responderlo. Señor González Posada, yo le ruego, por favor, que nos espere un instante. Vamos, Perú, ¿no? Permítame, por favor, una breve interrupción para escuchar a los anunciantes y regresamos porque hay una pregunta pendiente de Carlos Villarreal para usted. Continuamos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el ex canciller Luis González Posada. Doctor,
¿Cuál es su expectativa con relación a la visita que hará en septiembre, en el mes de septiembre, repito, el presidente de la República, Pedro Castillo, a los Estados Unidos? Va a tener reuniones con el presidente Joe Biden y además va a presentarse ante la Organización de las Naciones Unidas. Es una situación realmente muy importante, pero ¿cuál es, repito, su expectativa al respecto? Bueno, todo acercamiento con cualquier gobierno del mundo hay que saludarlo. Es una demostración de voluntad, de entendimiento y de concertación, ¿no? Más aún, por ejemplo, cuando Estados Unidos ha sido golpeado por las declaraciones del ex canciller, que ha dicho pues que ellos han impulsado el terrorismo en el Perú y que además ellos han creado, ellos crearon Sendero Luminoso. Pero más allá de esos hechos, yo creo que es el momento que el presidente fije definitivamente la línea de política exterior del Perú, que no solamente debe ser sobre los temas que hemos tratado, sino que yo creo que hay que tomar nuevos rumbos modernos, por ejemplo, la lucha frontal por el medio ambiente, de una tierra que está siendo destruida, contra el armamentismo, que se han callado los países, ¿no? Una reforma sustantiva de los organismos internacionales como la OEA, ¿no? Lucha contra las drogas, contra el terrorismo. O sea, hay una agenda que tiene que priorizar el gobierno y que tiene que ponerse de acuerdo, no solamente con el gobierno, sino también con el Congreso, con el país en su conjunto, porque lo que llevará a Castillo a Naciones Unidas es la voz del Perú. Y si esa voz es la misma que se expresó en la época del canciller Béjar, lo que va a generar es una avalancha de críticas y de cuestionamientos que va a debilitar lamentablemente una posición unitaria del Perú en política exterior. Ahora, sería ingenuo, señor González Posada, pensar que un gobierno como el del presidente Pedro Castillo vaya con una mirada, una visión ideológica de derecha, vaya con una visión de izquierda. Por lo tanto, imaginamos que el perfil del canciller va por ahí, pero yendo por ahí, ¿cuál deberían ser esas características del nuevo canciller? Bueno, decirle primero que ese no es un programa de derecha, es un programa democrático. No, me refiero en general a la visión de las relaciones exteriores desde un punto de vista distinto, probablemente al anterior. Bueno, sí. Bueno, la expectativa de que primero que sea un profesional de prestigio, de calidad y con experiencia, que destaque las líneas históricas de la Cancillería, que no han sido las que fueron presentadas en estos últimos 20 días, ¿no? Que defina temas como los que he señalado, oiga, qué hacemos con el Grupo de Lima, con UNASUR, con CELAC, con los tratados de libre comercio, etcétera, ¿están en riesgo o no? Que sea claro y definitivo en cuestionamiento a dictaduras que no pueden quedar protegidas por la diplomacia, y me estoy refiriendo concretamente a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua, donde han detenido a todos los candidatos presidenciales y hay mucha gente encarcelada. Esa línea de política exterior es la que debe definir el nuevo canciller, juntamente con nuevos temas que deben ser incorporados a la agenda internacional de la Cancillería. Señor González Posada, justamente sobre esos nuevos temas, permítame que sea pragmático y que piense en algo sumamente preciso, que es la compra de vacunas. El ex canciller Alan, un hombre con una experiencia muy larga, y que tuvo que ver con la negociación de la deuda externa durante el primer gobierno de Alan García y con la Haya durante el gobierno reciente de Alan y de Humala, ha dicho que las negociaciones más difíciles que él ha mantenido en su vida ha sido con las 9 empresas farmacéuticas. Hay que pensar en eso, adaptar nuestra diplomacia a lo que se necesita en nuestra sociedad, que es permitir que la gente sobreviva a esta peste. ¿Cuál es su experiencia como negociación para la compra de medicamentos, de buena cuenta, en circunstancias en donde el mercado es estrecho y la demanda es gigantesca a nivel internacional? Mire, el conocimiento que yo tengo es que el tema de cerrar los convenios, los contratos con la Pfizer, estuvo listo desde el mes de junio o agosto del año pasado. Lamentablemente Vizcarra no movió un dedo. Pasaron meses, murió muchísima gente, ¿no? Y en ese sentido la Embajada del Perú en Washington hizo todo el esfuerzo para poner en marcha el proyecto que recién se consiguió
cuando Sagasti asumió interinamente la presidencia. Pero en todo caso, están listos, las embajadas están listas. Acá es cuestión de esperar los turnos que fueron muy retrasados. Se postergan, señor González Posada. En varios casos hemos visto incluso China no entrega lo que se había comprometido en los plazos porque estalla una crisis pandémica en su propio país y tienen que usar... Por eso, pues es una situación, es un problema global, ¿no? Que hay que atenderlo con toda prioridad, no solamente la Cancillería, el Ministerio de Salud, básicamente, ¿no? Pero cuando escasean vacunas, escasean para todos. Eso es así. Yo reconozco el gran esfuerzo que se viene haciendo desde el gobierno de Sagasti a la actualidad por conseguir el mayor número de vacunas, y eso me parece muy bien. El retraso que hubo en el gobierno de Vizcarra generó miles de muertos, y eso es un tema que tendrá que ser aclarado en su oportunidad por la Comisión de Salud del Congreso. Parte del problema de Béjar, canciller, tiene que ver justamente con la hiperideologización de la gestión de nuestra política en exterior, olvidando necesidades prácticas como esa. Estamos discutiendo sobre el eje del mal, el eje del bien, el alineamiento acá, el grupo de Lima, el grupo de contacto, el grupo de Oslo, y nos estamos olvidando que nuestro esfuerzo en este momento prioritario debe orientarse a que vengan más rápidamente y más vacunas, sin lo cual tendremos una tercera ola. Pero naturalmente, mortal. Fernando, esa es la prioridad no solamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el Perú en su conjunto. Hay que traer de donde sea, como sea, a cualquier precio, las vacunas. Eso es evidente, ¿no? De tal manera que esa es una bandera unitaria de todo el Perú, porque cada vacuna que llega es una vida que se salva. Nadie puede oponerse a ese tema, y yo estoy seguro que en este momento la Cancillería, con Béjar o sin Béjar, seguirá en la misma tarea de tocar todas las puertas, agilizar los trámites y comprar el mayor número de vacunas para nuestro país. Doctor González Posada, ¿cómo interpreta usted estas continuas visitas que ha habido al Perú de parte del expresidente Evo Morales, expresidente de Bolivia, inclusive con entrevistas con funcionarios gubernamentales sin ser registradas fuera de los despachos respectivos y con una agenda que no se ha conocido hasta el momento, lo cual evidentemente marca un nivel de extrañeza? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, pues es el primer caso que yo conozco donde que un exmandatario llega a nuestro país no en visita oficial y recibe escolta, seguridad y atenciones oficiales para agitar políticamente dos banderas, como lo dije en algún momento, ¿no? Uno, las bondades de la Asamblea Constituyente, que dicen que se comprometió el presidente Castillo con él a ponerlas en marcha, y en segundo lugar, el impulso a este movimiento de indígenas, ¿no?, para tomar el poder. Esas son las dos razones que él ha venido a agitar. Es una injerencia en asuntos de competencia interna del Perú que no se puede permitir ni a él ni a nadie, menos aún con protección oficial. Se habla también del lobby. Eso no se puede permitir. Se habla también de que estaría, digamos, de alguna manera impulsando un cabildeo, porque ha habido una reunión con el actual ministro de Energía y Minas, ¿no? Ajá. Posiblemente, ¿no? Hay cosas, temas oscuros que han ocurrido. La visita de Evo Morales viene cargada de una larga mochila. Siempre que ha visitado ya, pero en términos, digamos, en términos reales, si se dio esa reunión, no sabemos si es una reunión informal, ha estado un funcionario del país como un titular de Energía y Minas. ¿Esto contradice, digamos, algún aspecto legal sobre las reuniones que deben tener los funcionarios o los ministros de Estado? Pero naturalmente que debía informar. También se reunió con el presidente Castillo y uno no conoce qué se trató. Lo que sabemos es lo que él dice públicamente. Y lo que él hace acá en el Perú es agitar, impulsar posiciones radicales, vender el modelo chavista para el Perú. Entonces son situaciones absolutamente irregulares que se han dado y que no se deben dar. Nosotros queremos independencia. Nosotros que no estamos sujetos a ser cola, parte de ningún grupo de derecha, de izquierda. No, el Perú tiene una personalidad y la Cancillería en sus 200 años de existencia ha demostrado madurez, capacidad, inteligencia para manejar temas que vinculan
la matriz del pensamiento de todos los peruanos, ¿no? De acuerdo. Entonces hay un camino largo todavía por recorrer después de este desbarajuste. Es decir, hay que volver a encarrilar a la Cancillería de donde se salió, pero modernizándolo y mejorando su actuación. Ojalá que así sea. En todo caso, estamos a la expectativa de ver quién será el nuevo canciller y ahí buscaremos también analizar su trayectoria y su proyección. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Luis González Posada, ex ministro de Relaciones Exteriores. Son las 9 en punto, es la hora de los titulares en RPP, después de lo cual regresaremos con más entrevistas.